Hola, mi nombre es Jesús Elías Collichim, de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, de la licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo, de la materia Biología Molecular, presentando el tema ARN mensajero. El ARN mensajero, tiene una función como un intermediario esencial entre el ADN y la producción de proteínas. Su función principal se podría decir que es llevar la información genética del ADN que se encuentra en el núcleo de la célula y lo lleva a los ribosomas en el citoplasma, donde se sintetizan las proteínas. Podríamos decir que actúa como el plano temporal que permite que las interacciones codificadas en el ADN se conviertan en las proteínas funcionales que el organismo necesita, ya que pasa por un proceso de transcripción, transporte, traducción y degradación. También el ARN mensajero está compuesto por un grupo fosfato, en este caso una ribosa y base nitrogenada. Pasando a sus características, podemos ver que es de una sola cadena y contiene bases nitrogenadas. El ARN mensajero está formado por una sola hebra, a diferencia del ADN, que tiene dos, y contiene bases nitrogenadas que en este caso son la adenina, guanina, citosina y uracilo, que reemplaza la timina del ADN. Posee regiones codificantes, también y no codificantes. El ARN tiene zonas que codifican proteínas a los codones y otras que no lo hace, llamadas regiones no codificantes. Estas últimas ayudan a regular la traducción y la estabilidad del ARN mensajero. Como el siguiente punto tenemos que tiene una secuencia complementaria y una longitud variable, que la secuencia complementaria, durante la transcripción el ARN mensajero se forma copiando la información de una de las hebras del ADN, por lo que secuencia complementaria es la del ADN molde, que por ejemplo si en el ADN hay una adenina, en el ARN mensajero habrá un uracilo. Y su longitud depende del tamaño del gen del que proviene. Puede ser una molécula corta o muy larga, y según la cantidad de aminoácidos que deba codificar para formar la proteína correspondiente. Pasando a la síntesis del ARN, se llama en ese proceso transcripción, y es el proceso mediante el cual se copia la información genética del ADN para formar una molécula de ARN mensajero. Ocurre en el núcleo de la célula, en las eucariotas, y se realiza en 3 etapas principales, comenzando por la iniciación en el ARN polimerasa, que se une al promotor, una región específica del ADN que marca el inicio del gen, y luego separa las 2 hebras del ADN para exponer la hebra molde. De aquí pasamos a la elongación añadiendo ribonucleótidos, que el ARN polimerasa lee la hebra molde del ADN y va uniendo los nucleótidos del ARN complementarios, adenina con uracilo y citosina con guanina, formando la cadena creciente del ARN mensajero. Y de aquí pasamos a la terminación, que cuando el ARN mensajero llega a una señal de terminación, se detiene la síntesis y el ARN mensajero recién formado se libera para poder así salir del citoplasma. Pero también debe de pasar un proceso de maduración. Ahora sí, pasando a la maduración del ARN mensajero, que es el proceso de transcripción primario, que en este caso tenemos el pre-ARN para que salga el citoplasma, pero necesita pasar por un proceso que se va transformando en el ARN mensajero funcional, listo para salir del núcleo, como lo mencioné, y participar en la traducción. Este proceso solo ocurre en células eucariotas. Consta de 3 etapas principales, que como pueden observar aquí tenemos la adición de capuchón. En el extremo 5' se añade una molécula modificada de guanina en el extremo 5' del ARN. Tiene una función más que nada como de proteger el ARN mensajero de la degradación, y ayuda al ribosoma a reconocer dónde debe iniciar la traducción. Luego también se le adiciona de la cola un poli-A en el extremo 3'. Se agregan de 10 a 200 adeninas, formando así la cola poli-A.
Esta cola aumenta la estabilidad del ARN mensajero y facilita su salida del núcleo hacia el citoplasma. Y ya por último pasamos el corte y empalme, que más que nada son eliminaciones de intrones, que el pre-ARN mensajero contiene exones, regiones codificantes y los intrones que no son codificantes. Así que durante esta eliminación, los intrones se eliminan y los exones se unen entre sí. Estos son unidos por el espliceosoma, que es un complejo molecular formado por proteínas y pequeños ARNs nucleares. Durante la unión, el espliceosoma reconoce los límites entre exones e intrones, corta el ARN mensajero precursor, o sea, el pre-ARN mensajero, para eliminar los intrones y luego une los exones entre sí, formando una secuencia continua. El espliceosoma es el encargado básicamente de cortar los intrones y unir los exones, que permite al ARN mensajero madurar. Bueno, la maduración del ARN mensajero permite obtener una molécula estable y funcional y que esté lista para ser traducida, que correctamente sea en una proteína.